Estaba leyendo la historia, algunas historias de avivamientos. Y sabe que en 1904 en Gales, todo Gales estaba inflamado. La nación se había alejado mucho de Dios. Las condiciones espirituales eran ciertamente muy bajas. La asistencia a la iglesia era pobre. El pecado abundaba por todas partes. Repentinamente, como un tornado inesperado, el Espíritu de Dios inundó la tierra. Las iglesias se llenaban tanto que las multitudes no podían ni tan siquiera entrar en ellas. Las reuniones duraban desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Cada día tenían lugar 3, 4 cultos, diferentes lugares. Había poca predicación, había cantos, testimonios, la oración, había mucha oración. No había himnarios ni cantos aprendidos desde la niñez, ni un coro. Era una sola voz cantando. Y nada había llegado a este país con resultados tan efectivos. Los incrédulos se convertían, los borrachos abandonaban la bebida, ladrones y jugadores se convertían a Cristo y miles se volvieron a la dignidad. Se oían confesiones de pecados, se pagaban deudas antiguas y en 5 semanas cerca de 20,000 personas se habían añadido a las iglesias. Cuando estaba leyendo esto, no hubo otra declaración en mí mientras estaba leyendo y orando, preparando para este tiempo. Una declaración tan firme y tan fuerte como: ¿cómo necesitamos un avivamiento en nuestros días? ¿Qué tanto estamos deseando y desesperados por un avivamiento en nuestros días? Y yo estoy soñando, hermanos, que tal vez en unos 100 años en alguna ciudad por ahí haya un pastor que esté parado enfrente de su congregación y diga: en el 2023 México estaba despedazado, México se había alejado de Dios, las condiciones estaban ciertamente muy bajas, la asistencia a la iglesia era pobre, el pecado abundaba en todas partes, pero allá en una pequeña ciudad en el centro del país, en Cuernavaca, vino un mover del Espíritu Santo. Y se despertó un avivamiento inesperado que inundó la nación. Las iglesias se llenaban, la gente no cabía, el borracho se convertía, los narcotraficantes se convertían, los secuestradores se convertían. Vinieron tiempos de paz para la nación mexicana en aquellos tiempos, y en pocas semanas cientos de miles habían venido a los pies de Cristo. Ese es el sueño que Dios está poniendo en nuestro corazón para ver una nación transformada, no en 100 años, sino ahora. Necesitamos un despertar espiritual en nuestros días. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros como nunca antes. Porque solamente un mover de Dios va a poder transformar nuestra nación. Solamente. Ningún hombre, hermanos, ningún partido político, ningún precandidato o candidato, ningún movimiento social, ninguna asociación civil va a poder transformar la nación ni curar el espíritu humano, porque solo Dios puede hacer un hombre nuevo. Solo Dios puede transformarlo. ¿Por qué el hombre batalla tanto con el pecado, con la maldad? Porque está caminando lejos de Dios. Porque no hay espíritu de vida en él, sino que estamos muertos en nuestro espíritu. Por eso la paga del pecado es muerte, dice la palabra. El ser humano nace en pecado y por eso vive en pecado. Y realmente, aunque caminamos y nos movemos y respiramos, estamos muertos por dentro. Este mundo está muerto. Este mundo está muerto por dentro. La gente con la que tú trabajas te sonríe, te platica, te cuenta de su vida, de su respirar diario, pero está muerta por dentro, porque la paga del pecado es muerte. Por eso necesitamos un avivamiento en nuestros días. Necesitamos ese despertar espiritual, el mover del Espíritu Santo que traiga un avivamiento a nuestra nación. Necesitamos avivamiento entonces en nuestros días. Y al leer la palabra de Dios, específicamente en el libro de Joel,
al que vamos a ir ahora, encuentro dos claves o dos elementos muy importantes para poder ver un avivamiento en nuestros días. Así que yo quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en el libro de Joel en esta mañana, por favor. Y vamos a estar ahí en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Voy a hacer referencia a algunos versículos, así que tenga su Biblia lista, tenga su Biblia abierta, para que el Espíritu Santo, a través de la misma palabra, traiga vida a esas letras en tu espíritu y en tu corazón en esta mañana. Así que vemos dos elementos en estos primeros dos capítulos. Ahí téngalos, ahorita vamos a estar leyendo ahí. Vemos dos elementos fuertes que traen como consecuencia un avivamiento a la nación. Ahora, hermanos, fíjense, ayer iba manejando y de repente vino este pensamiento a mi corazón. Durante varios meses, ahora meses, hemos estado hablando de la restauración, del proceso de restauración que Dios ha estado trayendo en diferentes áreas. Vimos el proceso de restauración en la palabra del Señor, lo hablamos, ¿verdad? Por algunas semanas estuvimos hablando acerca de la restauración. Ahora estamos hablando de esta restauración del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la pregunta que venía a mi ser, y es lo que yo quiero dejar, que cada uno de nosotros pensemos en la respuesta a esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para caminar en esa restauración? ¿Qué estoy haciendo? Porque ahora estamos hablando de la restauración del poder del Espíritu Santo, pero ¿quién realmente ha tomado el tiempo para buscar a Dios en esa llenura del Espíritu Santo? Durante 5 o 6 semanas hablamos de la palabra de Dios, del efecto de la palabra de Dios, de lo que era la palabra de Dios. Pero ¿quién realmente está tomando el reto de leer la palabra de Dios todos los días? Ahora, no debería ser un reto, pero para muchos lo es y está bien, pero necesitamos hacerlo. Si no, hermanos, de nada sirve. Y si ahora entonces estamos hablando de que estamos viendo la urgencia, la necesidad en nuestra nación por un despertar espiritual, y vamos a hablar de estos dos elementos que son claves para el avivamiento, para despertar el espíritu del hombre. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ser responsable de hacerlo. Amén. Tenemos que ser responsables, hermanos, para poder ver el avivamiento en nuestros días. Así que el primer elemento que encuentro claramente es la oración. Hermanos, no hay avivamiento sin oración. Dile al que tienes al lado: no hay avivamiento sin oración. El asunto entonces, ¿cuántos creen que esta declaración es verdad? ¿Sí? ¿Creen que sí? ¿Creen que le atiné al asunto? No hay avivamiento sin oración. Ok, ¿cuánto estamos orando? O tal vez debería preguntar: ¿estamos orando? Si estamos orando, ¿cuánto estamos orando? ¿Cómo estamos orando? ¿Qué está guiando nuestra oración? ¿Estamos cayendo en vanas repeticiones? Jesucristo fue lo que dijo, ¿no? Cuando enseñó a orar, Él dijo: tú enciérrate, no seas como aquellos que están allá parados haciendo alarde de que oran. Ellos ya tienen su recompensa, pero tú enciérrate con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y cuando ores, no caigas en vanas repeticiones, sino ora: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya lo vimos en Zonas hace un par de semanas. Pero entonces, ¿cómo estamos orando? ¿Qué es lo que toma la mayoría de nuestro tiempo en la oración? Este miércoles pasado hablamos acerca de la intercesión, de que es Dios mismo el que está buscando a alguien que se pare delante de Dios y que diga: Señor, ten misericordia de esta nación. No nos avientes el juicio todavía. No nos avientes el juicio todavía. Espéranos tantito más.
Danos más tiempo para alcanzar al perdido. Danos más tiempo para hacer la obra que tú nos mandaste a hacer. Debe de haber tiempos de oración personales, ciertamente importantes, que es parte de nuestra relación con Dios. Es lo que fortalece nuestra relación con Dios, definitivamente. Pero de ahí, ¿qué más está en nuestra oración? O nada más oramos por los alimentos, o nada más, ¿verdad? Así corriendo en la mañana mientras me tomo el café y me pongo la corbata y voy con un zapato de uno y un zapato de otro corriendo porque es tarde. Empiezo a decir: Señor, ahí te encargo el día. Y ya. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Qué tanto valor tiene la oración para nosotros? Porque tal vez yo leo aquí la historia del avivamiento y veo que dice: había cultos de 12 horas. Unos en la ofrenda se paran y se van, o sea, ya no aguantaron ni 2. Apenas sienten que ya no es para mí, entonces se paran y se salen. Entonces nuestro espíritu no está listo para un avivamiento. Ay, Señor, apúrate con el avivamiento porque quedé de ir a comer con mi familia hoy. Señor, lo que te vais a derramar rápido, rápido, porque Señor, 11:30 yo ya tengo que estar en otro lado. Queremos encerrar el mover espiritual a nuestra agenda. Pero Dios es Dios. Él hace lo que Él quiere. ¿Cómo estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando? ¿Tenemos una relación de oración? ¿Tenemos una conversación con Dios? ¿O estamos teniendo monólogos en las mañanas o en las noches? Estamos aventándole todo lo que traemos encima a Dios, pero no estamos dejando que Él nos hable. ¿Cómo estamos orando? Cuando oramos tenemos que tener tiempos también, no solamente esos tiempos íntimos, personales con Dios, sino tiempos para interceder por los demás. Tiempos para interceder por nuestra ciudad. Tiempos para interceder por todas aquellas áreas y cosas que todos conocemos. Ahí está en la palabra de Dios, como lo vimos el miércoles. Necesitamos pararnos y decir: Dios, ten misericordia de esta ciudad. Ten misericordia de este municipio. Ten misericordia de mis compañeros. Ten misericordia de mis vecinos. Y tenemos que tener tiempos de oración como iglesia, unánimes. Cuando venimos a la casa de Dios, no diga: ay, la alabanza empieza, a ver, si el culto empieza a 10:30, la alabanza va a empezar como cuarto. Hay que llegar como al 10 para no exagerarle. Y la oración, o sea, no ponemos la oración al principio para darle chance de que vaya llegando. La oración es el inicio del culto porque es la base, es el pilar. Vamos a empezar el culto. Entonces necesitamos tener revelación, hermanos, que lo que hacemos en el culto tiene un propósito. No es como que, ay, ¿qué se nos ocurrirá ahora meter? Ahora hay que meter. No, estamos buscando un despertar espiritual en cada uno de nosotros, en la iglesia de Jesucristo, en nosotros como familia del centro cristiano. Estamos soñando por un momento como en el Pentecostés, donde estemos unánimes juntos. Ya hablamos de esto, una misma visión, una misma pasión en oración, y que de repente venga un estruendo del cielo y se repartan lenguas entre todos nosotros. Pues eso pasa en la oración. En Hechos no estaban cantando, estaban orando. En Hechos no estaba predicando Pedro, estaban orando. Por eso es clave la oración. Ahora, fíjese esto, hablando de la situación en la que se encuentra nuestro país y el despertar espiritual de este avivamiento. Fíjese que en Joel capítulo 1 encontramos varias situaciones que el pueblo estaba viviendo. Déjeme encontrar. El versículo 7 dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Y si puede leer todo antes, léalo después, por favor, pero todos los versículos antes. Pero van a encontrar que había un juicio que había venido de pérdida.
Ahora, lo que llama mi atención cuando estoy leyendo estos pasajes es que no había muerte como tal, no había un juicio donde estaban aplastados, pero había un juicio donde estaban debilitados. Y esto es muy importante, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque tal vez usted se despertó, su espíritu empieza a arder, ¿verdad? Y usted está diciendo: sí, Señor, aquí estoy, úsame, yo quiero. Y empieza a soñar y empieza a decir: yo voy a ir de misiones, o yo voy a alcanzar 1000 personas, o voy a alcanzar 500 personas. Y tiene este sueño muy grande, tiene una pasión por el Señor. Y de repente el diablo no viene y te destruye, pero te desanima y te dice: ya alcanzaste 5, tienes buen fruto. Y ahí está el diablo diciéndote: mira, tú tienes 2, tú tienes 1, ya alcanzaste 4, ya alcanzaste 5, olvida los 500. Pero no es un asunto de que no puedas hacerlo, sino es un asunto del diablo desanimando. Y el asunto con esto es que tú sientes que sigues vivo, cuando en realidad estás muriendo. Me llamó la atención las dos palabras que usa, porque dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera. Y en estos dos asuntos hay algo muy interesante, porque la vid es una planta que requiere muchísimo cuidado. Alguna vez hablamos de esto también. Requiere muchísimo cuidado, sobre todo en sus primeros años de vida. Requiere mucho cuidado, ¿verdad? Que no le entre esto, que no le entre lo otro, que solo hay que regarla aquí, que solo hay que ponerla acá. Mucho cuidado. Pero si está abandonada, se va a hacer perdediza. Tal vez no se muera, porque sigue sembrada, pero no va a dar fruto. Ahí va a estar, pegada a la tierra. La lluvia la va a regar de vez en cuando, si está asolada, si está abandonada, pero no va a tener fruto. Y después dice: descortezó mi higuera. Y entonces yo dije: bueno, ¿qué tiene que ver esto? Y entonces entré y busqué por ahí descortezar la higuera. Y me salieron algunos foros en internet donde la gente preguntaba: ¿cómo puedo matar una higuera que creció, se está comiendo mi cerca, ¿verdad? Porque son problemas actuales. Y toda la gente, el consejo era: quítale la corteza, y eso va a hacer que se debilite, porque la higuera es muy fuerte. Dices, cuando tú le quitas algunos decían: quítale la corteza y ráscale, porque ya por dentro es muy blanda. Ráscale, y cuando llegues al centro, ponle el herbicida, y vas a ver cómo toda la planta se empieza a debilitar. Al siguiente año ya no va a tener hojas, y al siguiente año se va a morir. O sea, no es algo ni siquiera inmediato, es un proceso de 2 años. Pero fíjese cómo lo dice el versículo. Dice: descortezó mi higuera, sus ramas quedaron blancas. Porque por dentro, cuando tú quitas la corteza, es blanco, y entonces es suave, y cualquier cosa que le toque la echa a perder. Pero no la mata inmediatamente, sino que la hace que se vaya debilitando, que se vaya debilitando, que se vaya debilitando. Y de repente un año una rama se secó, de repente al otro año ya no le salieron hojas, y de repente al otro año se murió totalmente. El juicio había venido, un juicio de pérdida, en donde no había habido muerte, pero estaba debilitada. No estaba fortalecida, había sido desnudada de su fortaleza, y había venido esa pérdida. Otra cuestión que había pasado a partir en el versículo 9 dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. Y dice versículos 12 y 13: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual, ¿qué dice ahí? Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Así que se había abandonado la casa de Dios también.
Estoy dándole el contexto para poder llegar al asunto de la oración, porque muchos de nosotros estamos en esta condición. Estamos descortezados. No es que estamos muertos, pero estamos debilitados. Cualquier cosa que el mundo nos arroja nos daña. Cualquier cosa que el enemigo trae nos daña y empieza a secarnos progresivamente. El otro asunto es que la casa de Dios se había abandonado. Habían cesado las ofrendas. Las ofrendas son importantes para Dios. No había libación, no había una adoración. No se derramaba el aceite sobre nada, porque había cesado la adoración en la casa de Dios. Mira, hermano, algo que creo que el Señor nos ha guardado es eso. Somos una casa que sabe adorar a Dios. Somos una iglesia que ama la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Pero no puede cesar, sino que tiene que crecer. No podemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado hasta ahora, sino tenemos que crecer. Y finalmente se había extinguido el gozo. ¿A causa de qué? A causa de la falta de fruto. Se había extinguido el gozo. Se secó el árbol, se secó la vid, se secó la higuera, se secó el manzano, se secó todo. Dice, y a causa de esto se extinguió el gozo de los hijos de Dios. Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Así que vivimos en un mundo parecido a lo que estaba pasando ahí. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo y cuál fue la instrucción del profeta? Lea conmigo el versículo 14, por favor, todos juntos. Joel capítulo 1, versículo 14, todos juntos. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. ¿En dónde? En la casa de Dios, casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y clamad a Jehová. Ahora, vea conmigo ahora, por favor, el final de este capítulo. Leamos juntos versículos 19 y 20. ¿Está listo? Vamos juntos, 19 y 20. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Y empieza diciendo el versículo 2: toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Así que la respuesta de la instrucción del profeta y la respuesta del pueblo no es quedarse en agonía diciendo: ay, pobrecitos nosotros, mira, se me secó el árbol, ya no tengo gozo, ya no sé qué hacer. No, el profeta dice: pónganse a ayunar y clamen a Dios. Oración. Clamen a Dios. Clamen a Dios. Ahora, una y otra vez, hermanos, yo les he dicho que el clamor, la esencia del clamor, nace de la necesidad. Tú no puedes clamar si no hay necesidad. Si no comprendemos la necesidad que esta ciudad tiene por un avivamiento, muy difícilmente vamos a clamar con la misma intensidad: Señor, avívanos. No lo vamos a entender. Si hay un nadador olímpico y se cae vamos en una lancha y se cae del barco, pues paramos el barco. ¿Y qué va a hacer este hombre? Nadar, volverse a subir al barco. Pero si se cae alguien que no sabe nadar, ¿qué va a hacer esa persona? Va a gritar con todo lo que tenga y con todo lo que pueda, porque sabe que si alguien no escucha ese clamor, se va a morir. Si nosotros como iglesia no tenemos el entendimiento y la revelación, hermanos, de que esta ciudad se está muriendo,
de que tus familiares van al infierno, de que tus amigos van al infierno, de que tus compañeros de trabajo van al infierno. Entonces, ¿con qué ganas vamos a clamar? Si no lo estamos entendiendo. Si nos estamos dando cuenta, hermanos, de la maldad multiplicada en nuestros días, donde ya escuchar de 15, 20 muertos ya es poquito. Entonces no vamos a poder clamar como clamábamos hoy: Señor, salva nuestro estado. Pero ¿sabe qué es lo que más me temo, hermanos? Es que el Señor tenga que llevarnos a tiempos de extrema necesidad para que nos pongamos a clamar. Un niño no entiende hasta que está amenazado, o hasta que ve al papá con la vara en la mano, ¿no? No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Se voltea, agarra la vara, en ese momento deja de hacerlo el niño. Y aquí estamos, cómodos, tranquilos, sin persecución, con la libertad de poder reunirnos en un lugar como este. Pero a veces estamos tan cómodos que se nos olvidan las personas en necesidad. Se nos olvida que el pecador va al infierno. ¿Y cuántas personas, ya no vamos a hablar de la ciudad, del estado, cuántas personas en tu círculo cercano no tienen a Cristo en su corazón y su destino es el infierno? Pero aquí estamos nosotros, salvos, restaurados, llenos de gozo y de alegría, mientras hay un mundo que se pierde. Pero el Señor está diciendo: clamen, clamen, tengan entendimiento del tiempo tan difícil que les ha tocado vivir y clamen, clamen, clamen. Proclamen el ayuno, el llamado al pueblo para poder cambiar la situación en la cual se habían metido, hermanos. Fue el clamor, fue la oración, el darnos cuenta de que estamos tan mal que necesitamos una intervención de Dios, que necesitamos que Dios haga algo por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestro estado, por nuestra propia vida. Necesitamos un entendimiento de decir: Dios, Hosana, interven, sálvanos. Aquí estamos, Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo creo que Dios todavía es fiel para cumplir esa palabra. Yo creo que Dios todavía tiene poder para cumplir esa palabra. ¿Qué necesitamos para que Dios cumpla el sana nuestra tierra? La parte anterior. Si mi pueblo se humillare y se arrepintieran y clamaran, que nos lleva entonces al segundo elemento para el avivamiento. El primero de ellos es la oración, el clamor. Y el segundo elemento que tenemos es el arrepentimiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No hay avivamiento sin oración, pero tampoco hay avivamiento sin arrepentimiento. Siento que hemos dejado de llamar a la gente al arrepentimiento. Pero el Señor constantemente en su palabra dice: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Hermanos, hasta el día de hoy, todavía hoy, en el año 2023, la paga del pecado es muerte. Eso no cambia. Eso no va a cambiar, porque está en la palabra de Dios.
La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y siento, hermanos, que nos hemos recargado tanto en la gracia que hemos llegado al punto de consentir el pecado en nuestras vidas. Y nos justificamos. No, eso no es tan malo. No, ya son otros tiempos. No, es que todos lo hacen. La paga del pecado sigue siendo la muerte. En el libro de Joel venía un juicio contra el pueblo de Dios, y el profeta se levanta para dar alarma. Dice el versículo 1: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Viene el juicio. Viene el juicio. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el juicio está cercano. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos acerca del castigo eterno para el pecador? Solo porque predicamos el amor de Dios y el regalo de la salvación para nosotros, no quiere decir que el pecador ya no va a ir al infierno. El asunto es que nosotros como iglesia hemos decidido predicar la parte positiva, ¿no? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que si tú te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida a Cristo, Él te da vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. En ese versículo está encapsulado todo el evangelio. Las buenas noticias. Pero la buena noticia y la gracia del Señor no quita que el destino del pecador sea el infierno. Ahora, Dios como Padre, escúcheme, hermano, Dios como Padre espera que nosotros y el mundo aprenda por las buenas, y no hasta que tengamos el juicio en puerta. Porque la gente dice: no, Dios es tan bueno que cuando llegue la hora Él no va a mandar a nadie al infierno. Otros dicen: no, cuando muramos vamos a pasar por un tiempo de castigo para pagar nuestros pecados, y entonces cuando hayamos pagado nuestros pecados vamos a ir al cielo. Otros dicen: no, sí, Dios va a tener el cielo y el infierno, pero pasado cierto tiempo Dios va a tener misericordia de los que están en el infierno y les va a decir: vénganse, vénganse todos para acá arriba. No. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y ya no hay vuelta atrás. Si te arrepientes de tus pecados, tienes vida eterna. Si juegas con el pecado y nunca te arrepientes, tienes muerte eterna. Porque la salvación no es un juego, hermanos. Ahora, démonos cuenta que somos nosotros los que necesitamos la salvación. A veces actuamos como que venir a la iglesia y ser cristianos y ser creyentes le estamos haciendo un favor a Dios. Hermano, Dios es Dios contigo y sin mí. ¿Sí? Él no nos necesita, Él es Dios ya. Es por su amor y es por su misericordia que Él envió a Jesús a morir por nosotros, para que si creemos que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, tengamos salvación en su nombre. Pero somos nosotros los que necesitamos a Dios. Él extiende la salvación para nosotros, pero
Somos nosotros los que necesitamos la salvación. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que ser como aquel centurión en la cárcel, cuando tembló la cárcel y se abrieron las celdas, y porque Pablo y Silas estaban en adoración, y aquel hombre pensó que todos los reos se habían escapado e iba a perder su vida y estuvo a punto de matarse, y Pablo le dijo: no, no lo hagas, aquí estamos todos. Y este hombre creyó en su corazón y postrado, tirado ahí en el piso, dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Tenemos que llegar nosotros a ese punto? Tenemos que llevar a la gente a ese punto. Nuestra predicación tiene que ser una predicación que haga que las mismas personas digan: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No puedo permanecer así. No quiero permanecer en pecado. No quiero estar muerto en mis pecados, en mis delitos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Joel capítulo 2, ahí estamos en el capítulo 2 ahora. Versículos, lea conmigo por favor, versículos 12 al 14. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele. ¿Cuántos alguna vez le han dicho a su hijo, cuando después de que le dieron: ay hijo, a mí me duele más que a ti? ¿Han escuchado esa frase alguna vez? El niño dice: no te creo, ¿ah? El niño dice: no sé si a ti te duele más que a mí. Pero como padres no queremos darles. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, usted como padre no está con el palo en la mano, ¿verdad? Esperando a que su hijo se porte mal. Y ahora sí, chiquitito, así te quería agarrar. No. ¿No es cierto que más bien les damos muchas oportunidades? Hijo, por favor no hagas esto. Hijo, obedece. Hijo, come. Hijo, apúrate. Hijo, esto. No le da la primera. Tiene misericordia de él. Ahora, vea qué hermoso. Si usted dice: ay, el pastor anda enojado, anda mandando a todos al infierno ahorita. No, hermanos. No se me preocupe. Tenemos que saberlo, ¿no? Tenemos que saberlo y tenemos que decirlo también. Pero yo quiero que vea, si usted había pensado que Dios dijo: Dios es este Señor que está con un palo en la mano esperando a que te equivoques para mandarte al infierno. No, vea esto, vea lo que dice. Por eso pues ahora, ¿qué dice? ¿Quién dice? Dice Jehová. ¿Se da cuenta que es Dios mismo el que les está diciendo: hagan esto para que no les caiga el juicio? No es Joel diciendo: oigan, ¿qué les parece si nos arrepentimos porque ahí viene el Señor? No, es el Señor mismo el que está diciendo: arrepiéntanse, porque yo soy lento para la ira y grande en misericordia, y me duelo del castigo. ¿No le suena a un Padre amoroso? ¿No le suena a un Padre misericordioso? ¿No le suena a un Dios lleno de amor y de gracia? Arrepiéntanse, vuelvan su rostro a mí, porque yo no los quiero castigar. No dice: no los voy a castigar. Dice: no los quiero castigar. Puede llegar al punto donde diga: no quería, pero te la ganaste, ¿no? Me la estás pidiendo a gritos, como decimos aquí. No los quiero castigar. No los quiero castigar. Soy lento para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Escuche el versículo 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Escuche esta parte, hermano, porque es tremenda. Y dejará bendición detrás de él. O sea, si hay un proceder del arrepentimiento, si hay una búsqueda de Dios, si el pueblo se arrepiente, no solamente Él detiene el castigo, sino que deja bendición. No solamente Él dice: ok, si tú te arrepientes, yo no te quiero dar, arrepiéntete, busca mi rostro, vuélvete a mí,
¿verdad? Estamos en el versículo 12. Rasga tu corazón, no tus vestidos. Que tu conversión no sea una pantomima, que tu conversión no sea una actuación, que no sea por fuera, sino que tu corazón sea transformado. Y yo te voy a perdonar. Y no solamente te voy a perdonar, te voy a dar algo. Te voy a dar bendición. Quién sabe si se volverá y dejará bendición tras él. El arrepentimiento, hermanos, entonces es clave para el avivamiento. No puede haber avivamiento en un lugar donde hay pecado, en una iglesia pecaminosa. El arrepentimiento es personal y es para todos. Ve el versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Junten a los ancianos, junten a los niños y a los que maman, y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. O sea, el llamado es para todos. El llamado al avivamiento, al arrepentimiento, a la oración, no es para el papá y la mamá, es para aún los bebecitos. Tráiganlos a la casa de Dios, júntense en la asamblea. Los bebés que todavía están tomando de su mamá, hasta los ancianos, que no quede nadie que se quede fuera de esta reunión santificada para buscar el rostro de Jehová. Entremos juntos a la casa de Dios. Entremos juntos a la casa de Dios. No dejen a nadie atrás. No digan, ay, abuelito, al rato venimos. No, tráigase al abuelito también. Ay, es que apenas no. Tráigase al bebé también. Hermanos, por favor, tengamos revelación de que Dios está llamando a una nación entera. Dios está llamando a un pueblo entero a que se arrepientan, a que vuelvan su rostro a Él. No solo para que se detenga el castigo, sino para que sea derramada bendición sobre tu casa, para que sea derramada bendición sobre tu familia. Todos juntos deben clamar. Dice ahí, los ministros lloren y digan: perdónanos, perdónanos. No nos entregues al oprobio. ¿Por qué la gente va a cuestionar dónde está nuestro Dios? Perdónanos, perdónanos. Y escucha el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará su pecado. Él está solícito. Eso es lo que quiebra mi corazón, hermanos. El saber que nosotros somos polvo, somos tierra, no merecemos nada. Y el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, está solícito para que si tú te arrepientes y vuelvas tu rostro a Él, Él te perdone y dé bendición. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Gloria a Dios. Así que el arrepentimiento no es sentirnos mal, no es una emoción. El arrepentimiento es decisión. Es abandonar el pecado y saber abandonar aquellas cosas que sabemos mal. Y número 3, con esto termino. Cuando hay oración, cuando hay arrepentimiento, hay una respuesta de Dios. Cuando hay una oración, cuando hay arrepentimiento, Dios responde en gran manera. Déjeme correr rápido por estos versículos. Enviará provisión, versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Después dice, versículos 21 y 22: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán. ¿Hay pastos en el desierto? No.
Pero la bendición de Dios hace que esos pastos no solamente crezcan, sino reverdezcan. Dice, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Las eras se rellenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y les voy a restituir todo lo que se comió el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, y van a comer hasta saciarse, y van a alabar el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas entre vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Así que hay una respuesta milagrosa de Dios. Cuando hay oración, cuando hay un arrepentimiento genuino, no solamente Dios perdona el pecado, sino hay una respuesta milagrosa. Va a enviar provisión, va a alejar nuestros enemigos. Acuérdense cómo terminaba el último versículo del capítulo anterior. Señor, estamos mal. Todo se secó, las mismas bestias del campo están bramando de dolor porque se secó el arroyo. ¿Y qué dice Dios? Tierra, no temas. Animales, tranquilos, no van a temer, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios va a dar la lluvia a su tiempo. Dios va a restaurar aquello que habías perdido, mi hermano. Aquello que tú habías dado por perdido, aquel caso, tal vez tu hijo dijiste, ya no sé qué hacer, Señor, ahí está, ya no sé qué hacer, se fue, se alejó de tu casa, va a ser restituido también. Cuando venga los problemas, cuando parece que estás en crisis, cuando has perdido tu trabajo, va a ser restituido también, porque el Señor, cuando vienes tú en arrepentimiento y en oración, Él hace milagros en tu vida. Él tiene una provisión milagrosa para ti. Pero hermanos, fuera de todo esto, y para cerrar, como decimos, con broche de oro, la bendición más grande de la oración y el arrepentimiento es esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y dice el versículo 32: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. No hay bendición más grande que la salvación que Dios tiene para nosotros y el derramamiento de su Espíritu Santo. Aún, hermanos, si los versículos anteriores de la restitución, de la sanidad, de la provisión no estuvieran ahí, pero podemos tener en nosotros el poder del Espíritu Santo. Esa es la bendición más grande que podemos tener como iglesia. Ese es el gozo más grande que podemos tener como iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, por favor, veamos lo que la palabra de Dios dice y despertemos, volvamos nuestro rostro a Dios en arrepentimiento y clamemos juntos en oración. Y les aseguro que vamos a ver un avivamiento en nuestros días. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Las almas transformadas, el poder de Dios en su casa, el poder de Dios en su iglesia. Cierre sus ojos, por favor, y empiece a orar ahí en su lugar y diga: Señor, sálvanos, Señor, ten misericordia. Empecemos a orar. Y si alguien ha estado batallando con pecado en su vida, vuelva su rostro a Dios y arrepiéntase delante del Señor y diga: Señor, vuelvo mi rostro a ti, perdónanos. Dice ahí: llamen a los bebés, a los niños, a los ancianos, los sacerdotes, los pastores, los líderes. Lloren en el altar y digan: perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdona nuestra tibieza. Perdónanos cuando nos hemos concentrado en cosas que no tienen fruto. Perdónanos cuando hemos escuchado la voz del diablo en lugar de escucharte a ti. Perdónanos cuando hemos dejado que el desánimo entre en nuestras vidas. Perdónanos cuando hemos sido conformistas con lo que hacemos, pensando que estamos haciendo mucho y ganando poco, y nos conformamos con eso cuando tú eres un Dios de abundancia. Perdónanos, Dios.
Y esta mañana, si hay alguien en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón, y que al escuchar la palabra de Dios dice: yo necesito arrepentirme de mis pecados. Si tú no te arrepientes, tu destino es el infierno. Si tú no le entregas tu vida a Cristo, tu destino es el infierno. Pero una vez más, déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo quiero hacer una oración en este día. Y si hay alguien en este lugar que dice: yo necesito a Jesús en mi vida, yo necesito una vida nueva, entonces por favor repitan esta oración después de mí con todo su corazón y digan: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu gran amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana entregando su vida a Cristo, por favor levánteme su mano. Yo quiero que alguien se acerque a orar por ustedes. Aquí hay una persona, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que esta mañana está entregando su vida a Cristo? Aquí hay otra persona, aquí hay otra dama enfrente también. Por favor, alguien ven con ella. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Aquí hay otro joven también. Aquí hay otro caballero. Dios te bendiga. Hermano Carlos, usted ore por ella, por favor. Ahí, ore por ella ahí. Gracias. ¿Habrá alguien más? Yo no quiero que nadie quede solo. Allá atrás me están señalando a alguien. Muy bien, con que nadie quede solo, por favor. Alguien venga con este joven que está aquí también, por favor. Yo quiero que oren por él. Gracias, gracias, Rebeca. Gracias. Allá atrás, sí, muy bien. ¿Alguien más? Que nadie quede solo. Los demás extiendan sus manos, por favor, hacia ellos. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, este día, Señor, oramos por la restauración de sus vidas, Dios. Oramos, Dios, que la salvación venga a sus corazones, que tú transformes su ser, que tú transformes su interior. Padre, que ellos puedan tener revelación de que la salvación de su alma es una realidad hoy, Señor, porque tú has roto sus cadenas y el precio de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos curados. Y esta mañana, Señor, declaramos bendición y recibimos a cada una de estas personas en tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denles un aplauso de bienvenida. Los que están cerca, denles un abrazo, por favor. Yo quiero invitar a que nos pongamos de pie, hermanos, y levantemos una oración por nuestra ciudad ahora. En Ezequiel dice: busqué, hombre, otra vez es Dios quien se acerca y está buscando a alguien que interceda. Si nosotros ya estamos caminando en arrepentimiento, vamos a orar, hermanos, con pasión, y vamos a clamar al Señor en este día por la salvación de nuestra ciudad. Amén. Cada quien, si hay alguien de Temisco, clame por Temisco. Si hay alguien de Jutepec, clame por Jutepec. Si hay alguien de Zapata, clame por Zapata. Por toda el área conurbada de Cuernavaca, vamos a clamar en esta mañana por la salvación de nuestro Dios. Vamos a clamar que el perdido venga a los pies de Cristo. Vamos a clamar que la iglesia se levante a predicar y que el fruto, hermanos, sea abundante en almas, y que el Señor despierte nuestro corazón. Amén. Levantamos nuestras manos entonces y clamamos juntos: Señor, Señor, Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos a clamar por nuestra ciudad, Señor.
Venimos a clamar por una intervención gloriosa. Venimos a clamar, Señor, que venga tu reino, Señor. Venga tu reino sobre Cuernavaca. Venga tu reino sobre Temisco. Venga tu reino sobre Jutepec. Venga tu reino sobre Zapata. Venga tu reino, Dios, a todas las zonas, a todas las áreas aquí representadas en esta mañana, Dios. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia, Dios. Nos une una misma pasión. Nos une una misma pasión, Señor. El ver la transformación de nuestra ciudad. El ver la transformación de nuestro estado. El ver la transformación de nuestras colonias. Padre, suba el incienso delante de ti en esta mañana, Padre, en nuestras oraciones. Señor, yo oro que venga, Señor, una convicción de pecado, Señor, sobre esta ciudad, Señor. Que el pecador se sienta incómodo. Que el pecador se sienta incómodo, Señor, y que vuelva su rostro a ti, Señor. Padre, yo oro, Señor, que las almas, Señor, de esta ciudad busquen tu rostro, Señor. Padre, que en esa incomodidad, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y toque cada corazón, Señor, y que arda, Señor, el corazón de las personas por tu casa. Que arda el corazón de esta ciudad, Señor, por tu presencia. Abrimos las puertas de esta casa, Señor, y decimos: estamos listos para recibir la cosecha de almas. Estamos listos para recibir al pecador, sin importar en su forma que venga, sin importar cómo vengan a tu casa, Señor. Sabemos que aquí van a ser restaurados, que aquí van a ser transformados. Señor, oramos por una restauración de esta ciudad, Señor. Cumple, Dios, la palabra que nos diste para este año. Cumple la palabra que nos diste, Dios, y restaura, 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 restaura. Señor, perdona nuestros pecados como iglesia. No queremos, Señor, contaminar tu trono. No queremos contaminar tu altar, Señor, perdón. No queremos contaminar tu altar. No queremos contaminar tu casa. Señor, esta casa es casa de Dios y es casa de santidad. Señor, oramos para que tus siervos sean santificados, tus ministros sean santificados, tus hijos sean santificados. Y hoy, Señor, nos movemos y nos gozamos en tu presencia, Señor. Y sabemos que vamos a ver un avivamiento en nuestra ciudad, Señor. Vamos a ver un avivamiento. Vamos a ver almas transformadas. Vamos a ver paralíticos ponerse de pie. Vamos a ver ciegos recuperar la vista. Vamos a escuchar, Señor, de milagros en las colonias, Señor, de esta ciudad. Rescata, Señor, rescata esta ciudad, Señor. Interven en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.